Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de otro gran pensador de la psicología social. Recuerden que Mead lo habíamos nombrado como uno de los grandes pensadores iniciadores de la psicología social y lo habíamos vinculado con su concepto de interaccionismo simbólico, que no es otra cosa que construir nuestra conducta, nuestra identidad en la interacción con los otros, ¿eh? Nosotros somos lo que somos, pero somos también en virtud de nuestra relación y nuestro vínculo con los otros. Bueno, de esta manera también pensaba Carl Lewin, otro gran pensador, más joven que George Mead. Recuerden ustedes que Mead nace en el año 1863, sin embargo, Carl Lewin lo hace en 1890. Así que era mucho más joven, pero podríamos decir que también vivió en esa época y se adhirió a esta idea del interaccionismo simbólico. Si bien él no era una teoría de él, sí, pero fue también un gran pensador como él de la psicología social. Y como él fue también un pensador polifacético, porque estudia filosofía, estudia medicina, estudia biología, fundamentalmente entonces filosofía y psicología. Una psicología aplicada. Cuando yo digo psicología aplicada, estoy hablando de una psicología aplicada a la vida cotidiana, ¿sí? Como hacía Pillon. Bajar la teoría a la práctica y ver cuál es la problemática social. Bueno, pero en virtud de ese diagnóstico que nosotros podemos hacer de la realidad cotidiana, en qué podemos intervenir, cómo direccionarnos a la solución de los problemas. Eso es realmente la psicología aplicada, ¿sí? Eh, Fíjense ustedes, para dar un ejemplo, a ver, en una sociedad donde hay escasez de alimentos, donde hay problemas con los comedores comunitarios, bueno, la psicología aplicada sería detectar, ¿no?, la problemática social, qué está pasando, conversar con la gente, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus recursos, y cuánta gente es la que necesita de esta ayuda, y en virtud de eso, cómo nos podemos organizar para facilitarle las cosas, cómo podemos organizar para conseguir recursos que no tienen. Eso sería psicología aplicada. Bueno, él nace en Alemania, ¿no? Es europeo en este caso, a diferencia de Mead, y estudia mucho en Berlín, de una familia judía, ¿no? Estudia en Berlín, fundamentalmente, eh, y también participa del laboratorio psicológico de Carl Stam, que bueno, va a estar en las diapositivas. Tiene un título en filosofía, de doctor en filosofía, pero a diferencia de Mead, Carl Lewin va a participar en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Eh, Ustedes no vieron todavía Avión, pero cuando lo vean, Avión, van a eh, también a encontrar una coincidencia porque ambos participan en las guerras. Y las guerras dejan una huella muy profunda, y también en estos pensadores de la psicología, también les enseña para ver cómo pueden aplicar esta psicología en esas situaciones, ¿no? Más cuando la guerra arroja un montón de gente quebrada psicológicamente hablando, ¿no? Con lo que Bion va a llamar después neurosis de guerra, ¿no? Entonces, él tiene esta experiencia de la guerra. Y también otro campo en el cual Carl Lewin va a indagar o va a investigar y estudiar es la matemática, ¿no? Porque sus teorías, fundamentalmente la llamada teoría del campo,
tiene que ver con las ciencias exactas, ¿no? Él hace como, inclusive, del mismo campo de batalla, hace que un dibujo, ¿no? Lo vamos a ver en la próxima clase, cómo serían esos dibujos que hace de esa teoría del campo, donde va a ubicar este, ciertos elementos que van a integrar ese campo, como un símbolo de lo que ahí estaba pasando. Entonces, lo que llama topología de ubicación, de lugar, eso también lo va a desarrollar en virtud de sus experiencias en la guerra. Cuando termina porque él cae herido, o sea que cuando ya termina de ser participante en esa guerra, él empieza a enseñar filosofía, ¿no? Empieza a enseñar filosofía, eh, publica varios ensayos psicológicos, vuelve a la universidad, ¿no? Como profesor en Berlín, pero ya en el año 1933, cuando se veía lo que iba pasando, ¿no? Él se anticipó. Esto, fíjense ustedes, de la imaginación, no solo como la llamaba Mead, imaginación social e imaginación anticipativa, a cómo juega en este caso. Él percibe una realidad muy hostil, percibe la persecución hacia los judíos, que le va a ser difícil desarrollarse como profesional en Alemania. Eso sería lo que él detecta, percibe, las posibilidades. Y entonces se anticipa a esa realidad, como muchos otros que se salvaron gracias a eso, no la familia de él, por lo menos la madre estaba en un campo de concentración. Entonces él huye hacia o emigra hacia Estados Unidos, donde ahí va a desarrollarse como profesional, ¿sí? Y ya venía él interiorizándose, adquiriendo conocimientos de la escuela gestáltica. La escuela gestáltica, la teoría gestáltica, nace en Europa, ¿sí? Van a ver a Kafka, Kohler, que son los grandes referentes de esa, Karl Kafka y Wolfgang Kohler, ¿no? Es una escuela psicológica fundada por ellos en Alemania y que se especializa en la dinámica grupal y que tiene muchos puntos de coincidencia con lo que es el interaccionismo simbólico, ¿sí? De las teorías de mí. Es en Alemania a principios del siglo XX que se desarrolla esa escuela, pero saben que lo que nace en Europa después se traslada a Norteamérica, como se trasladó también la sociología, ¿no? Entonces, ¿cuál era el fundamento de los gestálticos? Era rebelarse contra las teorías de ese momento que tenían esas corrientes psicológicas dominantes como el conductismo, ¿no? También el conductismo, los que estudiaron para docente, también aplicado a la escuela, era un maestro que dirige al alumno constantemente. Entonces la flor tiene que ser de determinada manera, ¿no? El dibujo está bien si está de acuerdo a las ideas de ese docente, de cómo tiene que dibujar, por ejemplo, muy direccionado. El constructismo, que va a surgir después, constructivismo o conductismo social, tiene que ver con dar lugar a la creatividad, ser más flexibles, a la apertura, a las ideas que pueda tener ese alumno. Entonces ahí va a haber un contraste con estas ideas, ¿no? Y va a decir la escuela gestáltica que la importancia está en los modos de cómo se organiza la experiencia, en los modos de cómo se organiza la experiencia, ¿no? Y no en las unidades elementales. Estudia las percepciones y la organización. Y su mayor obra, digamos, idea, es la teoría del campo. La teoría del campo, que va a servir después como dinámica para desarrollo de muchas investigaciones.
También Lewin va a participar de muchas actividades y de muchas eh, iniciativas vinculadas al socialismo, al marxismo. Tiene una idea de la defensa de la mujer, participa, ¿no? Por los derechos de la mujer, por los derechos de que tiene la población a la igualdad. ¿Eh? Actúa, digamos, desde el campo de lo social activamente. Tiene también intervención en fenómenos sociales que tienen que ver con la interacción social, ¿no? E investiga cierta presión que hay, y esto tiene que ver con muchas veces con esto del condicionamiento, ¿no? Y hace investigaciones varias, una de ellas es sobre los hábitos alimenticios, ¿no? Empieza a hacer un estudio sobre los hábitos alimenticios en los chicos, ¿no? Eh, por ejemplo, hay varios experimentos. Uno de ellos se trató de exponer a las madres a determinados condicionamientos de hábitos alimentarios, ¿no? Entonces, en uno de estos experimentos, un 90% de madres alimentó a sus bebés con jugo de naranja. En ese grupo de madres, esa conducta fue producto de una decisión colectiva del grupo. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar la decisión de alimentar a nuestros bebés con jugo de naranja porque le hace bien, porque es saludable, porque favorece a su desarrollo, pero fue una toma de decisión en conjunto. En ese caso, cuando la toma de decisión fue en conjunto, el 90% de las madres lo hizo. Es decir, el que coordinó esas reuniones trató de que se pusieran de acuerdo. Ahora, en oposición a otro grupo, que lo que se les pidió es que lo pensaran en forma individual, no en forma grupal, sino en forma individual. Mirá, está esta opción que dicen que es saludable, si no está otra, toma la decisión en forma individual. Cuando la instrucción fue en forma individual, solo el 40% de ellas adoptó esa conducta. Fíjense la influencia de los otros sobre nuestras decisiones. Por lo tanto, se puede cambiar más fácilmente hábitos alimenticios cambiando el estándar grupal, porque los experimentos muestran cómo influye sobre las conductas individuales. Fíjense, ¿sí? Esto es uno de los grandes experimentos, como otros que les puedo llegar a relatar en la próxima clase. Entonces, trabaja sobre estas experiencias de hábitos alimenticios y tantos otros. Entonces, en Estados Unidos se opone al otro movimiento, el conductismo. Entonces, recuerden ustedes que los conductistas entienden que el comportamiento humano es el resultado de la influencia del entorno, ¿no? de la realidad externa sobre los individuos. Pero para los gestálticos, el sujeto, el individuo, no es un sujeto pasivo, no es que responde siempre como cordero a todo lo que se le propone en el afuera, ¿no? Eh, entonces, que van a percibir la realidad y van a actuar en consecuencia. La teoría del campo, entonces, se centra en no considerar a la persona y al entorno en forma separada, a la persona y al entorno en forma separada. Volvemos a las ideas también del conductismo social y del interaccionismo simbólico. No hay unidades separadas. Todo forma parte de un todo articulado, como es el cuerpo humano. Un todo articulado donde intervienen diferentes órganos.
Trabaja con categorías como espacio vital también, y se inspira mucho también para formular esta teoría, se inspira mucho en la física y en la matemática. En este campo que él va a describir, todas las fuerzas se afectan entre sí, ¿no? Y teniendo en cuenta otras variables, como sea la temperatura, obviamente el contexto sociohistórico, cómo influyen sobre ese campo. Y la psicología aplicada a la cual Lewin va a inclinarse tiene que ver con una psicología aplicada a la resolución de los problemas, a la detección y a la resolución de los problemas. No era Lewin un personaje muy organizado en las relaciones personales, por ahí ni siquiera en sus clases, pero era muy atractiva, eran muy entusiastas. Entonces él se reunía hasta en los cafés con los estudiantes, lo seguía mucho, era muy atractiva sus clases, independientemente de no ser organizada. Eh, entonces, para buscar el cambio social, vale la encuesta, pero la encuesta en sí, el test en sí, son insuficientes. Sobre lo que arroja la encuesta, sobre la conflictiva social, ¿qué hacemos con esa conflictiva social? Bien, bueno, hasta acá la primera parte de Lewin, ya en la segunda nos vamos a extender en los conceptos, vamos a desarrollar las teorías del campo y también vamos a ver casos en que él se involucró en investigación. Bueno, gracias y hasta acá, bueno, la primera parte de Lewin.